Bienvenidos una vez más a Análisis y Tipo de Cambio, en donde vamos a analizar todo lo que pasó con el dólar peso en la semana anterior y todo lo que viene en esta semana. Esta presentación es en conjunto con THX Capital, una empresa de asesoría de inversiones, en donde puedes hacer operaciones de dólar peso y también contratos forward de este mismo instrumento. Así que vamos con la presentación de inmediato, en donde es la cuarta semana de enero de este año 2025, en donde vamos a tener una agenda que vamos a ver macroeconomía internacional, nacional, derivados de tipo de cambio, el cobre, el DXY y, por supuesto, el tipo de cambio. Algunas de las cosas más importantes que pasaron fueron desde el día lunes, en donde Donald Trump empezó a dar discursos y empezó a tomar medidas, pero nada con respecto a aranceles. Por lo tanto, eso fue una primera bajada que tuvo el tipo de cambio a nivel internacional, en donde se esperaban bastantes aranceles por parte de Donald Trump y al final no fue tan así. Y por eso vimos que al final tuvo un diálogo más amistoso con China y esto también impulsó el cobre, que también estaba descontando en cierta medida aranceles. Después hubo ciertos conflictos con Colombia y con otros países con esto de los aranceles, pero por ahora no ha sido algo global y sobre todo con China, que era donde más había preocupación por, obviamente, la importancia de la economía china a nivel global. Otra cosa importante que declaró en Davos Trump es que justamente buscaba reducir a través de negociaciones con la OPEP por el tema de los precios del petróleo y también con esto manejar un poco las presiones inflacionarias. ¿Cuál era más o menos la idea de Donald Trump con esto? Y lo dijo en su discurso, que con la baja de presiones inflacionarias por parte de una rebaja en los precios del petróleo, la economía se iba a enfriar en cuanto a precios y eso también iba a tender a bajar las tasas de interés tanto de corto plazo, ya que el Banco Central tendría más espacio, en este caso la Fed, tendría más espacio de rebaja de tasas de interés y también por parte de las expectativas que también podrían influir en la parte más larga de la curva de las tasas de interés o las de más largo plazo. Y otra cosa importante es el Ministerio de Hacienda acá en Chile, que ejecutó ventas semanales completadas con 300 millones de dólares, lo que obviamente también ayuda a aliviar la presión en el tipo de cambio. Y por lo tanto ahí el Ministerio de Hacienda haciendo ventas para poder en el fondo liquidar dólares y entregar más oferta de dólares al mercado, disminuyendo así su precio. Vamos a ver macroeconomía internacional, en donde una de las cosas importantes fue la tasa de desempleo que tuvimos en Reino Unido, en donde la tasa actual es 4,4, o el dato que fue el dato previo era de 4,3 y el dato esperado también de 4,3. Por lo tanto, se está viendo un poco más de desempleo en el Reino Unido, al igual que en semanas anteriores vimos un menor dinamismo en la economía, un PIB y también mayor inflación, lo que por supuesto no es positivo para su divisa y que está dentro del índice DXY, y es por eso que siempre las revisamos. Recordemos que el DXY es el índice del dólar contra las 6 divisas más importantes del mundo, en donde está el euro, el yen, la libra esterlina, está el dólar canadiense, está el franco suizo y también la corona sueca. Otro dato importante fue justamente en Japón, en donde vimos la tasa de inflación de Japón y que fue de 3,6%, bastante alta con respecto al dato previo de 2,9%. El forecast o la expectativa, digamos, de este dato era un 3,2% y esto, por supuesto, que fue mucho más alto de lo que se esperaba. Esto después también tuvo consecuencias justamente en lo que vemos acá del aumento de la tasa de interés de Japón, en donde se hizo un aumento de la tasa de interés, algo que no sucedía hace bastante tiempo, pero se viene dando hace ya unos meses desde el año 2024. Recordar que Japón tuvo la tasa negativa mucho tiempo y ahora ya está con una tasa de un 0,5%. Esto debido a, por supuesto, las mayores presiones inflacionarias que ha ido sufriendo el país de Japón. Y como dijimos, el yen japonés es una divisa muy importante en nuestro análisis por justamente su peso,
que tiene en el DXY. Otra cosa importante que podemos revisar fueron los efectos en el tipo de cambio, justamente en el yen contra el dólar, en donde tenemos ahí en la línea azul este cambio en la tasa de interés, pero que no generó por el momento cambios tan relevantes en la divisa. Por supuesto que esto recién sucedió a fines de la semana pasada, pero no se vio un impacto inmediato, digamos que fuera de una magnitud más relevante. Tipo de cambio real, podemos ver acá que está un poco más alto del dato anterior, que fue de 106 y ahora es de 107,08, y el tipo de cambio real corresponde al tipo de cambio nominal observado y al índice de precios externos deflactado por el IPC. Es un índice que mide la competitividad de Chile con respecto a sus principales socios comerciales, utilizando para su cálculo de las paridades e índices de inflación cada uno de dichos países. Por lo tanto, lo que nos interesa de esta definición que hay del tipo de cambio real es justamente el tema de competitividad, en donde si es que tenemos un dato sobre 100, estamos perdiendo competitividad y vemos que nos estamos yendo cada día un poco más hacia el 110 y vemos que los valores máximos que hubieron anteriormente fueron de 120. Si vemos esto en un poco más de largo plazo, en donde la línea que tenemos demarcada es justamente el 100, vemos que anteriormente siempre veníamos con una competitividad bastante importante, positiva, pero ahora la hemos ido perdiendo. Esto justamente por el bajo crecimiento económico, por la baja productividad que tiene Chile y por supuesto por procesos inflacionarios que también ha subido, a pesar de que esto está deflactado, pero también va erosionando la economía y también, por supuesto, una tasa de desempleo, yo digo que bastante importante. También, y en esto también influye mucho el déficit fiscal de Chile y la deuda PIB, la cual también ya está en torno al 42%. Por lo tanto, todos estos factores macroeconómicos han ido que se vaya erosionando la capacidad de crecimiento del país y la competitividad a nivel global, y esto se empieza a ver en este tipo de cambio real que nos entrega el Banco Central de Chile. Y hablando del Banco Central de Chile, justamente vemos acá un gráfico que tenemos de los montos transados de spot más derivados, en donde vemos una pequeña caída en estas transacciones, tanto en derivados principalmente, como vimos en el capítulo anterior, forward de tipo de cambio, dólar peso, y algo también de cross currency swap y también de tipo de cambio spot. Acá podemos ver cómo el total ha caído y esto justamente tiene mucho que ver con las posiciones que hay totales en montos transados por no residentes. Hay que recordar que todos estos montos transados, sobre todo en derivados, que es eh, el monto que está graficado en la línea roja, justamente es muy importante porque esta es la forma que el Chile interactúa con el sistema financiero internacional para hacer o suministrar, digamos, liquidez en dólares al país. Liquidez que no viene, por supuesto, por otras fuentes de ingreso de dólares, como por ejemplo pueden ser las exportaciones más ligadas a la balanza comercial. Por lo tanto, importante acá cómo justo el día lunes hay esta, bueno, empieza antes, el día jueves, viernes, pero el día lunes viene esta caída máxima en, eh, en estos montos transados y esto justamente va muy en línea con este debilitamiento internacional del dólar por lo que mencionaba de Donald Trump. Hay que recordar que el día lunes Donald Trump tomó el poder de Estados Unidos, tomó, digamos, la presidencia y por supuesto que todo lo que hizo, lo que dijo y lo que no dijo, que principalmente ese día fue lo que no dijo de temas de aranceles a futuro, hizo que se calmaran mucho las presiones en el dólar a nivel internacional por temas de expectativa. Después, como les comenté, sí hubo algunos dichos sobre posibles aranceles particulares, pero es una medida de presión que también utiliza Donald Trump para negociar y para poder lograr sus objetivos políticos ahora nuevamente en la Casa Blanca. Acá podemos ver cómo el cobre rebotó la semana pasada en esa zona del 4,44, 4,45 dólares
y ahora ya viene cayendo, llegando a los 4,40, a los 4,24, en donde ya ha mostrado una caída importante y eso, por supuesto, también muy en línea con lo que ha pasado con esta rebaja de tensiones que hay, pero por supuesto que esto no es positivo para Chile, porque como hemos explicado anteriormente, cuando cae el cobre, si nosotros exportamos una cantidad X, si es que obviamente el precio digamos, por peso, el precio por peso que nos pagan es menor y nosotros exportamos una cantidad X, vamos a tener un menor ingreso de dólares. Por lo tanto, esto no es positivo para el tipo de cambio, pero podemos ver que igual el tipo de cambio ha ido cayendo. Eh, pero esto más que nada dado también por el tema del dólar a nivel internacional. Y acá estamos viendo justamente el DXY a largo plazo, en donde estamos viendo aproximadamente desde los máximos en septiembre del 2022, marcada la línea de donde empezaron los recortes de la Reserva Federal y en donde empezó a aumentar hasta prácticamente los 110. La semana pasada se movió entre los 110 y los 108 puntos el índice de XY, y ahora esta semana ya con justamente lo que les mencionaba, que pasó ahí como ven en esa vela bastante importante el día lunes y posteriormente a lo que ha pasado ahora, ya está cayendo a nivel de los 107, pero ha rebotado de ese nivel ahora un poco, pero hay que seguir viendo qué es lo que pasa, sobre todo con lo que está pasando, perdón, con lo que está sucediendo con las noticias de Donald Trump, ya que hoy en día es uno de los factores más importantes de las expectativas de lo que va a pasar con el dólar. Hay que recordar que lo que él dijo en su campaña o en sus rallies, como le llaman, era de que no quería un dólar muy fuerte, ya que eso erosionaba la competitividad de Estados Unidos para poder exportar, ya que por supuesto los productos norteamericanos se hacen más caros a nivel global. Y por eso no le interesaba tener un dólar fuerte. Así que vamos a ver cómo maneja este tema de las tarifas, ya que por supuesto que un dólar fuerte no es positivo para sus intenciones de campaña. No estoy haciendo un juicio de valor si esto es positivo o negativo para Estados Unidos, simplemente estamos diciendo o sacando conclusiones con lo que él mismo dijo. Otro tema que es importante es justamente las tasas de interés, que vamos a ver qué es lo que sucede y más adelante vamos a ver todos los movimientos que vienen esta semana en cuanto a tasas. Acá podemos ver ya el tipo de cambio un poco más a largo plazo, también justamente desde esos máximos en 1060 en septiembre del año 2022 y ahora ya cayendo de los 1.000 pesos. Ahí también tenemos marcado de dónde empezó a hacer los recortes la Reserva Federal. Disculpen. Y acá podemos ver cómo estuvo toda la semana desde principio de año hasta la semana anterior, estuvo en el rango de los 1.010 hasta los 1.020 y después cayó justamente el día lunes de los 1.000 con todas las noticias de Donald Trump de la semana pasada y ahora ya está casi cayendo a esa zona demarcada que teníamos ya más abajo de los 990, de los 980. Esto porque justamente está en el 50% de una zona de interés aquí en el gráfico. Y digamos, eso es un análisis muy de análisis técnico gráfico. Entonces la zona de 980 era una zona clave de rebote, en donde rebota antes y ahora termina cerrando ya arriba de los 990. Muy importante lo que va a suceder esta semana con todos los datos económicos que vamos a tener. La verdad es que hacer una predicción en estos momentos sobre hacia dónde va a ser la tendencia del dólar es un poco complejo, ya que tenemos muchos datos importantes que van a mover las expectativas completamente. Y eso es justamente lo que vamos a revisar ahora último. Y es que tenemos esta semana en la zona euro datos de crecimiento económico, de PIB. Tenemos tasa de desempleo, que como sabemos, el PIB, la tasa de desempleo y la inflación son los tres datos más importantes y lo que mueve las tasas de interés. El PIB, tenemos PIB, digamos, en la eurozona, justamente tasa de desempleo
decisión de tasa de interés del Banco Central de Europa y también el día lunes ya de la próxima semana también tenemos tasa de inflación, ya los recuentos anuales. En Estados Unidos también tenemos eventos relevantes, como es la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que es el día miércoles, después el día jueves tenemos el PIB y el día viernes tenemos PCE de inflación. Estos datos, eh, simplemente faltando en Estados Unidos prácticamente la tasa de desempleo, son los más importantes a nivel global. El euro es la moneda más importante dentro del DXY en comparación con el dólar y Estados Unidos, por supuesto, que es lo más relevante con expectativas en cuanto al dólar por ser la moneda local. Entonces tenemos datos que la verdad es que pueden mover el tipo de cambio mucho, van a generar volatilidad y por supuesto que esto va a ser una lectura de día a día según las reacciones que tenga el mercado. Si quieres saber más sobre esto y te interesa hacer operaciones del tipo de cambio, contáctate conmigo o con THX Capital y te podemos ayudar según tu operativa. Hay que recordar que ahí es importante ver qué es lo que necesitas, por qué estás operando tipo de cambio y ver ahí qué es lo que se adecua más para ti. Ahí, para cerrar, en Chile hay tasa de desempleo, hay tasa de interés, que justamente hoy día y mañana está la reunión del Banco Central y esto va a terminar con el IPOM, que va a traer mucho que hablar, al igual que en Estados Unidos también se entrega después digamos, el resumen del FOMC o del FOMC, que es justamente la reunión de la FED y donde dicen cuál es la tasa de interés, lo mismo en Chile y lo mismo en Europa. Y de acá de estos vamos a sacar un montón de conclusiones y esperamos hacer videos especiales en cuanto a banca central, por lo menos de Chile y Estados Unidos. De Europa, la verdad es que es una cobertura ya un poquito fuera de nuestro alcance, por temas de tiempo y también de justamente cobertura de mercados. Eh, Obviamente es importante saber lo que está pasando, pero no nos vamos a detener tanto en ello. Y lo otro importante en Chile es justamente la producción de cobre y también la tasa de interés, en donde justamente, como les dije, va a ser la decisión del Banco Central. La producción de cobre justamente tiene que ver con el precio del cobre, con cuántos dólares ingresan por nuestro mayor producto exportador. El crecimiento va a ser clave para también ver cómo nos comparamos con el resto del mundo en cuanto a expectativas de crecimiento y crecimiento actual. Y la tasa de desempleo muy ligada al crecimiento, por lo tanto en Chile vamos a tener bastante movimiento y va a ser esta semana, la verdad es que por todos los datos económicos, muy relevante. Eh, Vamos justamente ahora a ver los gráficos en donde eh, vamos a revisar los principales instrumentos un poco más en vivo, en donde acá está justamente el cobre, lo que les mencionaba, rebotó en esta zona de los 4.40, 4.46, hoy en día en 4,24 prácticamente, pero no se ha podido recuperar y si vemos un poco las medias móviles, está bajo la media de 20 sesiones, de 100 sesiones y 200 sesiones, por lo tanto, con un sesgo un poco bajista. El DXY, como podemos ver acá, les dije rebotando del 107 en el 107,33 y vamos a ver qué es lo que sucede con esta zona, si es que sigue cayendo o tenemos alguna lateralización o subida al alza. Todo va a depender mucho de los datos económicos. El dólar contra el euro también fortaleciéndose el euro y cayendo ahí el tipo de cambio con respecto al dólar del euro, que es justamente la moneda más importante contra el tipo de cambio. Acá justamente lo que vimos es el recorte de tasas de Japón y no se ha visto tampoco mayor movimiento al respecto. Otra moneda relevante es justamente la libra esterlina, en donde se ha visto acá el fortalecimiento de la libra contra el dólar. Y acá otra cosa que es importante, el real brasilero, ya al igual que el real brasilero también fortaleciéndose contra el dólar, pero no tanto así el peso mexicano, que sigue aún con debilidad y muy posiblemente por todo lo que significa estar en la frontera con Donald Trump y las decisiones que está tomando. Para ir cerrando ya acá el tipo de cambio, cerrando sobre los 9.90, que es un nivel clave, al igual acá que los 9.80, y vamos a ver si nuevamente llega a los 1.000, bajo la media de 20, sobre la media de 100 sesiones y de 200. Con esto ya vamos cerrando. Espero que lo hayan pasado bien en este episodio y nos vemos hasta la próxima semana. Chao.